Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast Humanízate. Mi nombre es José Luis Tejeda. Este podcast está patrocinado por ND Performance y hoy tengo un invitado muy especial. Él es Fernando Barraza, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y bueno, también es fisioterapeuta deportivo, tengo entendido. ¿Tú Ujú. también estudiaste ciencias del deporte? También Fernando? ciencias del deporte. O sea que eres preparador físico y fisioterapeuta. Sí, en la preparación física, pues sí es lo que se estudia. Ciencias del deporte, que es algo que engloba Sí. dentro del estudio ese. Ujú. Y ya después hice lo que es la fisioterapia. Interesante. Y bueno, ¿a qué le estás dando más de lleno? ¿A la fisioterapeuta o estás entrenando gente? Fíjate que es algo complicado. Hay muchas cosas que me gustan Sí. dentro de esas carreras que he hecho. Ahorita lo que más me dedico de lleno es a lo de la fisioterapia Okay. en la clínica, pero el destino y la vida me ha llevado a estar un poquito ahorita más apegado a lo de la preparación física, que en los últimos años no estaba tan de lleno, pero me doy cuenta que pues lo bien aprendido, lo que a uno le gusta, pues lo tiene siempre bien presente, ¿verdad? Y también estoy ahorita iniciando, bueno, ya tengo años iniciando junto con mi socia, la doctora Mardueño, ahí en la clínica Teracenter, lo que son los grupos de pacientes cardiópatas, los pacientes con problemas cardíacos. Sí, por ahí Entonces, me comentó tu bro que tenías una especialidad o hiciste algo así hice un posgrado. un Hice posgrado, o un sea, es un posgrado. posgrado en rehabilitación cardíaca. Sí, fíjate que es todo un tema, pues te lo platico así rápido, ¿no? Cuando yo estaba estudiante de fisio, bueno, una vez que yo salí de Ciencias del Deporte, tanto a mi hermano y a mí nos becaron en la Autónoma de Guadalajara, nos fuimos a estudiar para allá y un amigo que es también lo mismo que nosotros, Sí, nos alentó a hacer lo que es la fisioterapia, que sí, era ahí. Entonces, dentro de la fisioterapia uno piensa de que no, pues puro deportista, puro deportivo, pero te das cuenta que engloba demasiadas cosas, ¿verdad? sí. Casi a terminar lo que es la fisioterapia, las últimas materias llevé cardiología y es algo como que haces tú, como que conectas, pues, y te gusta. Y me llamó la atención y me di cuenta que se me facilitaba con relación a mis otros compañeros de grupo. Sí. Entonces dije, pues me gusta, se me facilita y no se me hacía tan difícil y era algo como que fácil como que de entender hacia mi persona. Una vez que yo termino, regreso para acá, iniciamos la clínica, está una doctora especialista junto con nosotros, hacemos el equipo de rehabilitación física y me alenta la doctora a hacerlo de rehabilitación cardíaca porque su esposo es cardiólogo intervencionista. Entonces él asiste a sus congresos y lo que se viene un poquito más escuchando dentro de su área es la rehabilitación cardíaca. Oyes, dile a Fer que se aviente. Y me dijo la doctora, Fer, búscate un posgrado, vete por ese lado. Entonces encuentro un posgrado en línea, pero vi muchos, pero vi ese que me daba la opción de pasantías profesionales. Y las pasantías eran en Argentina. ¿Te fuiste a Me Argentina? fui a Argentina. Wow. Entonces, lo llevé lo que es todo un año, Sí, el posgrado. Era totalmente en línea, pero era directo, pues, o sea, te ponen filtros donde tienes que estar sí. ahí, pues. Recibiendo el entrenamiento, ¿no? Ajá, más Sí. bien la teoría, Ah, ok. ¿verdad? Y en la teoría, pues, empezamos con algo básico. Dije, esto es lo que vi, más o menos, pero conforme iba avanzando, se me ponía un poquito como que cosas nuevas. Ujú. Entonces, pues, gracias a Dios, acredité y eran las opciones de pasantías. El destino, el siguiente año, eh, pues, tuve una pérdida de un familiar de mi esposa. Tenía unos vuelos ya comprados hacia Brasil. Los tuvimos que postergar. Entonces, era mi novia en ese entonces. Y le comenté, oye, ¿qué te parece si Ay, perdón. Si me apoyas o tomamos la opción de ir a Argentina? No, pues órale, va. Me apoyó a mi esposa Adriana y nos fuimos a Argentina. Y yo estuve allá rotando en un centro que es cardioactivo en La Plata, Argentina, y en un hospital, como si fuera el Hospital General aquí, Sí. pero en el hospital ese tienen una sala de pacientes
cardiópatas. Es una sala de rehabilitación cardíaca. Entonces yo iba de lunes a sábado, tanto al hospital como a la clínica, y veía pacientes cardiópatas. O sea, no tan directo yo, al principio es como que el empaparte y ver cómo es la práctica, porque eso era lo que yo todavía me quedaba con la duda. A la hora de terminar, pues sí me quedaba claro, pero decía yo, ¿cómo dosificas el ejercicio? ¿Cómo dosificas las cargas? ¿Cómo dosificas la planeación hacia tales pacientes? Porque veíamos muchas patologías, tanto, pues lo más que se ve ahí son pacientes infartados, posoperados del corazón, tanto de angioplastías coronarias, revascularizados, cateterismos, marcapasos, ¿qué más? Cirugía corazón abierto, valvulopatías, cambios de válvulas, o sea, muchas cosas. Entonces, si ya sabes cómo hacer la estratificación de riesgos, ¿cómo dosificar a ese paciente? Entonces, eso era lo que yo me quedaba una espina muy grande clavada ahí en la práctica. Entonces, pues, tengo la oportunidad de poder ir y veo cómo lo aplican. Se podrá decir, es que nada más es ejercicio. Pero tuve la oportunidad de que en el hospital el médico cardiólogo me invitaba a ver cómo era el ingreso del paciente y cómo era tanto la estratificación de riesgos y la consulta dentro del paciente. Entonces era, ¿cómo te podría decir? Desnudabas muchas cosas tú ahí a la hora de estar detrás del doctor y ver cómo se metía el paciente. Claro. Y una vez que se metía el paciente, ya la sala de terapia, en conjunto con todos los pacientes, veías la prueba que se le tenía que hacer como un marcador, y sobre eso tú ya dosificabas al paciente. Veías el progreso o veías la línea plana del paciente, ¿verdad? Y muchas cosas más, tanto al familiar, la dieta, ¿qué más? La integración de la familia y la asimilación del mismo paciente con psicología. Todo lo biopsicosocial, ¿no? Todo. Oye, fíjate, ahorita que me hablabas respecto a la dosificación del ejercicio, me imagino que como en todo toman en cuenta los principios y las variables de la prescripción de la actividad física. No sé si trabajen con estos principios, que es la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicios, pero específicamente para una rehabilitación cardíaca. ¿Es correcto eso? Sí, Sí. Mira, José Luis, aquí con los pacientes no es nada más que llegue, sino que el paciente, bueno, va a llegar prescrito por un cardiólogo, Sí. pero puede venir el paciente con toda la intención, pero nosotros, tanto la doctora Marduño como yo, Sí. primero pasan con el médico rehabilitador, pero este paciente tiene que venir con una prueba de esfuerzo por parte de un cardiólogo. Claro. Que no sea más de 6 a 7 meses Ok. la prueba de esfuerzo. Ok. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, has escuchado tú que tu edad menos 220. ¿Sí me explico? Sí, Lo de la frecuencia cardíaca. frecuencia cardíaca máxima. Pero no, por aquí nosotros estamos tratando con un paciente que tiene una condición cardiológica. Entonces, la prueba de esfuerzo es un marcador que para nosotros es fundamental y es sí o sí. No es de que, no, pásate y ahí después te la haces. No, tienes que llegar con tu prueba de esfuerzo, y sobre la prueba de esfuerzo la doctora hace la consulta y ve todo el historial del paciente, y la doctora es la que marca en dónde vamos a poner al ¿Qué paciente. rangos de trabajo? Supongo que hay un techo y un piso, ¿no? Exactamente, entonces puede ser riesgo bajo, medio o alto. Entonces, nosotros ya iniciamos con en la fase de rehabilitación cardíaca, ya es la fase 2, estamos hablando, porque la primera fase es la intrahospitalaria. Ahí está. Pasa con nosotros a la 2, entonces en la 2 ya son 3 bloques. Estamos hablando que cada bloque es de un mes. Ok. Cada mes nosotros vamos llevando los procesos tanto de frecuencia como de carga, y ver cómo viene el paciente. Puede ser un paciente que sea de una intensidad baja, pero a la hora de que tú lo subes a la bicicleta, ves que nosotros le llamamos frecuencia blanco. La frecuencia blanco es del 80 al 60.
Porque es inestable, porque es más variable, supongo, en un paciente con patología, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Claro. no puedes trabajar al paciente con un ejercicio muy variado, Tiene que ser continuo, ¿no? interválico, para que tú manejes ese paciente sobre esa media, que es la frecuencia blanco. Okay. Entonces, tú siempre le vas a... Bueno, cuando entran los pacientes, yo siempre los hago sentir seguros de que tu frecuencia es esto y sobre esto no vas a tener ningún problema. Eso es lo que marca la teoría, ¿no? Pero dentro de la terapia está la percepción del esfuerzo, que es la escala de Borg. Sí. Nosotros tenemos una... ¿Cuál usan? ¿La del 1 al 10 o el 1 al 1 20? al 10. Del 1 al 10. Nosotros tenemos una imagen donde mientras el paciente está diciendo, ¿qué número está? No, pues que el 4. Perfecto. Con imágenes ilustrativas para que vean ellos, ¿no? Sí. Entonces, sobre eso, de los procesos que llevan del 1, el 2, el 3, el tercer mes, ellos ven que a lo mejor no están haciendo absolutamente nada, solamente pedalear la bicicleta sin esfuerzo. Pero es un paciente a lo mejor de una prevalencia alta y estamos en márgenes del 80 por él. ¿Sí me explico? Entonces, ya después él ve que la intensidad va a ir subiendo conforme a los meses, pero él está viendo la misma intensidad. Pero yo lo que les digo es, esto no te lo pude haber puesto al inicio. Claro. Porque te vas a ir Claro, o sea, a tus umbrales altos. Van ¿no? progresando y van creando adaptación. Como exactamente. Y dentro del ejercicio, José Luis, es saber hacer el estímulo. Sí. Aeróbico y anaeróbico. Porque anteriormente, ¿qué decían a los pacientes infartados? Vete a tu casa, descansa, no hagas esfuerzo. Sí, eso se decía antes. Exactamente. Sí. Entonces... De hecho, perdón que te interrumpa, pero sigo al doctor López Chicharro. No sé si lo ubicas. Sí, cómo no. Sí. Y estaba leyendo hace tiempo, pues ya ha publicado varios resúmenes de incluso aplicar protocolos HIITS en pacientes con cardiopatías. ¿Has llegado a ese punto con algunos de tus pacientes? Obviamente no es lo mismo un HIIT, cabe resaltar, para una persona normal y para una persona con cardiopatía. Tienen sus diferentes techos y sus diferentes pisos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Llegas a partir del tercer mes? Como al tercer mes. Ahí el tercer ahorita mes te lo platico. ¿Sí? Ayer tengo un paciente, Cruz Juárez. Sí. Le mando un saludo. Muy consistente, no me ha fallado tanto. Que supongo que eso es muy importante, ¿no? Fíjate que dentro de la rehabilitación cardíaca, algo que es fundamental y que lo ves en la teoría y lo tienes que hacer en la práctica es la adherencia. La adherencia, sí, como en todo, ¿no? Como en la dieta. No, en todo. En todo, exactamente. Porque también tuve una experiencia ahí rehabilitándome y sí, la adherencia. La adherencia es muy marcada porque del 100% de los pacientes cardiópatas, el 80% abandona. El 20 se queda. En la nutrición, en metabólico es del 100% se queda el 2%. Fíjate. Ese es el grado de éxito. Sí. Sí. Luego más aquí en México que la gastronomía es muy variable, ¿no? Sí. Entonces te platico de Cruz Juárez. Él ha estado muy consistente y esta semana, el día lunes, me dice, ya estamos en el tercer bloque, o sea, casi vamos a la mitad, ya estamos por terminar. Sí. Y él ahorita ya está haciendo hits de tanto aeróbico como anaeróbico, ¿ok? Y viceversa, de ambos. Y él me dice, Fer, me siento bien, claro. O sea, me siento, ligero, que puedo llenar una botella, una cubeta de agua y la meto a la casa y antes eso, o sea, hacía lo que era la angina de pecho, pues, el paciente. Entonces, este paciente acude a rehabilitación cardíaca por un infarto, le hacen cateterismo y le ponen 3 stents en arterias coronarias. Entonces, ahorita el paciente hace press de banca, eso te quería preguntar. También me imagino que hay un protocolo de trabajo de fuerza. Sí. Claro. Incluso hay marcadores de pruebas previo a iniciar la rehabilitación antes del primer bloque, donde tú hay una prueba que es de curl de bíceps con, si no recuerdo, son como 10 kilos los que hagan determinado tiempo. Y eso es un marcador para un paciente cardiópata
de cuántos te haga de inicio y lo haces al término y va a ver la diferencia. Oye, y a diferencia del entrenamiento tradicional de fuerza, donde la frecuencia cardíaca no es un indicador relevante, ni siquiera se utiliza, me imagino que en pacientes con cardiopatías, cuando están entrenando series o repeticiones, sí hay que monitorear la frecuencia cardíaca. Sí, siempre, ellos siempre llegan, te platico, el paciente siempre llega a la rehabilitación, se hace toma de presión y de frecuencia, oximetría, y se le hace un trazo. Tenemos lo que son trazos de una derivación, nada más una sola derivación, donde ellos se agarran y nosotros vemos el trazo, y sobre el trazo de las ondas vemos si no hay una alteración. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente puede llegar bien, y hubo un caso que me tocó a mí allá en Argentina, en mis pasantías. Te digo que me tocó, se podrá decir que me tocó ver varios detallitos muy fundamentales que te puede dar con esos pacientes allá. Entonces el profesor en el Instituto Cardioactivo allá en La Plata hacían lo mismo, se tomaban y hacían el trazo. Entonces el profesor, uno tiene que estar capacitado de detectar anomalías en el trazo. Si tú ves una anomalía, lo pasas con el doctor, pero no lo pasas a la terapia. Claro. Por más bien que se vea el paciente, y el paciente estaba presentando una arritmia, lo ve el doctor Alejandro Gómez Monroy, que le mando un saludo hasta Argentina. Ojalá que lo vea. Sí, se lo voy a mandar. Tenemos una excelente relación, y muy buena comunicación, la verdad. Pues saludos al doctor. Saludos al doctor Alejandro y a todos los allá de La Plata, a los pacientes. Lo ve el doctor, lo lleva al consultorio y ya le hace todos los cuestionamientos. No me tocó estar dentro. Y lo deriva hacia su cardiólogo personal del paciente. Sí. Él es su cardiólogo de rehabilitación cardíaca, Alejandro. Pero este paciente, o todos, tienen su cardiólogo particular. Le manda a hacer un eco y todo. Y sí, resulta que estaba presentando unas anomalías. Entonces, imagínate continuar con ese paciente así. No es que vaya a pasar algo, pero pues no es bueno pues para él. Entonces, el paciente, regresando al inicio de la rehabilitación, vemos el trazo, sí. Y sobre el trazo ya vemos lo que es que no presente ninguna anomalía. Sobre eso pasa el paciente a lo que es el calentamiento. Hacemos un calentamiento de 10 minutos. Dependiendo de lo que se vaya a hacer, yo en lo personal soy un poquito ahí como que más meticuloso, voy a calentar. Ese calentamiento me imagino que es para estabilizar la frecuencia cardíaca, para que vaya agarrando cierto ritmo. Más o menos, ¿sí? Como que para lubricar, okay. ¿Vale? Y también lubricar en general todo el cuerpo. Okay. Yo soy un poquito más así específico en que si voy a hacer caminata larga durante 40 minutos en toda la sesión, me enfoco en piernas. Claro. Y empezamos a calentar. Una vez que ya calienta el paciente, ya pasamos a la fase medular. La fase medular es ya la prescripción del ejercicio. Si al paciente le toca el HIIT o el intervalo o aeróbico o remadora o elíptica o lo que le llegue a tocar, yo ya se los prescribo, pero al paciente le pongo lo que es la banda cardíaca. Y eso es un poquito más seguro para ellos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo lo que es el iPad y ya están viendo su color. Y yo les digo que no pase el verde. Y ellos ya saben, ahí está. Yo se los ahí pongo. Están midiéndose la intensidad. Pero fíjate que en la teoría y en la práctica aquí en México no es bueno que el paciente esté viendo su frecuencia en un monitor. O sea que, a ver, ahí hay una discrepancia entre el criterio de Argentina y el de México. ¿Es lo que me estás diciendo? No. Okay. No es una discrepancia. Es más que nada lo hacemos nosotros para tener algo relativo en el momento. Okay. Y tener los cuidados necesarios y que el paciente vea de que, caray, me elevé. Porque cuando el paciente se eleva, ajá, el paciente ve y él sabe por automático, por indicaciones de nosotros, que tiene que caminar. Nunca debe haber una pauta abrupta. Entonces, ¿por qué no es bueno que vean el monitor? Porque el paciente tiene que enseñarse a sentir la sensación del esfuerzo. Entonces es mejor trabajar con una escala de Borg. Trabajamos con las dos. Una escala subjetiva, pero fíjate, puedo intuir que con base en el monitor y en la percepción del esfuerzo, o sea, uh-huh, pues tú como profesional estás viendo el monitor y le vas preguntando escala de Borg, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Y ya cuando él aprende esa intensidad, tú le dices, ahí estás bien, ¿no? Entonces quédate en 4, vamos a suponer. Simón. Entonces ya cuando él se va a lo mejor fuera de la clínica a hacer ejercicio, él ya sabe cómo se siente el 4. ¿Ese es el objetivo por el cual no ve el monitor? No es que no lo vea, sino que
es para que él sienta la percepción. ¿Por qué? Sí. Porque le damos tarea aparte de la Afuera de clínica. casa, sí. Entonces imagínate, el paciente no tiene a lo mejor la posibilidad de tener un Polar Claro. o una banda Maison Sí. o un Garmin que esté viendo la frecuencia y decir, ah, no, hasta aquí. Claro. Es mejor que él lo perciba y que lo vaya O sea, manifestando. básicamente lo estás entrenando para que él se pueda ir a entrenar solo. Incluso Sí. hasta la toma de la frecuencia de por él solo, Sí. con su reloj, lo tiene porque muchas veces no tienen el Polar. Claro. Entonces lo que yo hago es que el iPad lo pongo en un área donde ellos no lo vean, pero yo sí lo estoy viendo. Ok. Y ya trabajo por la percepción del esfuerzo. Claro. Ahorita tengo al señor Cruz y a la señora María Emilia. María Emilia, cuando hace lo que es kinesiología, que es pesas Sí. o mancuernas o algo, Sí. eleva. Y es en unas actualizaciones que he tomado aquí en México, mientras el paciente te diga, estoy bien, pero la frecuencia está alta, siempre y cuando tú tengas el conocimiento que no tiene que mantenerse tanto tiempo, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás generando un pico Un esfuerzo. de esfuerzo exactamente, que en un futuro el paciente lo va a percibir y va a tener ningún problema. En cambio, si te está viendo y se eleva, lo estás interrumpiendo. Tiene que haber una percepción. ¿Sí me Claro. explico? Sí, totalmente. Es que enseñarlo a entrenarse solo, o sea, básicamente. Sí, es y eso. fíjate que otro paciente, señor Luis Medina, me comentaba que llegó a ir a otra área y me decía, no, tú dale, ¿te cansaste? Siéntate. Entonces él cuando va con su cardiólogo, el mismo con el que va, y nos conoce a nosotros, le platica y le dice, no, mis, aquí me tienen checado. Y en la fase medular, a los 35 minutos, pasan de nuevo con el doctor y vuelve a ver presión arterial, frecuencia cardíaca y oximetría para llevar un registro nosotros de los bloques en cómo van y cómo se han estado manteniendo, cómo inician, cómo se mantienen y cómo salen en los 3 bloques. Dentro también de la fase medular, el paciente debe de enseñarse a hacer la toma de la frecuencia, tanto de reloj como ellos mismos, nada más. Todo eso es lo que tiene que haber dentro de la rehabilitación cardíaca. Como en todo es educación. Exactamente. Es educación. Al final Exactamente. Entonces, el paciente se va educando y lo va sabiendo aplicar dentro de... Ya llevamos 2 palabras claves, educación y adherencia. Y adherencia. Sí, de hecho, en la educación, cuando yo los tengo en la bicicleta, se les tiene que dar en ocasiones plática de los factores de riesgos modificables y no modificables. Los no modificables, lo que son la herencia y la patología que pueden presentar el paciente. Los que sí pueden modificarse, perdón, los no modificables fueron eso. Los que sí se pueden modificar son tabaquismo, sedentarismo, la dieta, la comida. Todos esos sí los pueden modificar. Claro. Los pacientes que llegan a ir a la rehabilitación cardíaca, el 80-90% sedentarios, fumadores y no... O sea que hay un área de oportunidad brutal. enorme. Sí. Pero fíjate, es muy difícil porque estamos hablando de gente que nunca... pues son personas mayores, Sí, que son llevan- varones la mayoría y no tienen un hábito. Pues. Que más bien sus hábitos los han llevado a esa condición Exactamente. en mayor parte y poder cambiar todo ese trasfondo. Por Exacto. eso siempre me gusta tocar el tema biopsicosocial. O sea, porque a nivel biológico está claro que hay una patología, Sí, pero ¿de dónde viene? Viene del entorno sociológico en el que se han desenvuelto a lo largo de su vida y que es lo que ellos han aprendido, ¿no? sí. Pues aprender que a fumar, que es un hábito, a lo mejor a comer ciertos alimentos que no son tan buenos para la salud cardíaca, a tener ciertos hábitos que tampoco contribuyen Sí, también. sí, total. Y que cuando llegan a una clínica les dicen, oye, todo lo que has hecho en tu vida, pues no es así, vamos a hacerlo, ahora sí, se quedan como que, es un gran esfuerzo. Estaba leyendo un libro de psicología que todo lo que es cambiar hábitos, a la mente le cuesta tanto trabajo porque al cerebro le vale Sí, más. porque siempre lo has hecho de esa manera, Siempre ¿no? lo has hecho de esa manera y el cerebro no quiere
o sea, el cerebro, todo lo que es aprender algo nuevo le cuesta un esfuerzo. Por eso es que a veces nos cuesta tanto trabajo agarrar un libro y empezar a leerlo, porque es algo que el cerebro dice, me va a costar energía. Ay. Sí. Y es por eso que es tan difícil esta adherencia a la que tanto hacemos referencia a los profesionales de la salud. Sí, la verdad es muy complicado. Sí es complicado. Mira, también te comparto, yo tengo desde el 2017 que terminé mi posgrado y me fui a Argentina. Entonces ya estamos en casi 23 ya. Sí, ya. Entonces ya llevamos, ¿qué? 18, 19, 20, 21, como 5 años. Sí. Entonces hemos empezado, la doctora Mardueño y tu servidor, despacio, porque podíamos iniciar, pero no teníamos los marcadores de seguridad. Eso es algo muy importante. Desfibrilador, o sea, el carrito rojo, medicamento, o sea, todo. Tenemos que tener una línea con ambulancias que tengan unidad coronaria. O sea, todo eso no lo pudimos iniciar. Entonces, hemos ido a pasos muy pequeños, pero muy establecidos. Muy firmes. Pues, exactamente. Entonces, ahorita ya tenemos desfibrilador. Hacemos capacitación de reanimación, de RCP, no nomás nosotros, sino todo el personal de la clínica, que incluso... Cuando haya una, invítenme, por favor. Fíjate que se suponía que el próximo fin viene una empresa de Guadalajara que hace a nivel nacional capacitaciones de la American Heart Association. Entonces te dan el certificado. Me van a dar la certificación, pero lo tienes que aplicar. Son 3. Yo voy a empezar por el más básico y la doctora Mardueño va a empezar por 2. Pero la primera es la más básica, la segunda tienes que hacer un examen y si lo apruebas, vas y lo tomas. Si no lo pruebas, no puedes tomarlo. Tienes que pasar la primera. Una vez que lo tomas, te vuelven a hacer el término para darte la... Oye, Fer, te lo digo en serio, si de verdad pueden invitarme, porque llevo años escribiéndole a las empresas que hacen esa capacitación, así de que... Te lo comparto. Cuando haya un, invítenme, porque llevo tiempo queriendo hacer esa capacitación por la práctica y pues también por la certificación, que te abre muchas puertas pues para otras certificaciones. Son totalmente particulares y tienen su cobro, ¿no? Me lo acaban de cambiar para el siguiente mes. Pero la verdad están por toda la República. Sí. Y me gusta porque te mandan los manuales a tiempo, todo, y tú tienes que documentarte. Y me gusta porque lo hacen bien. La que hemos tomado es la que se han actualizado tanto en la Cruz Roja y en parámetros tanto nacionales e internacionales, que lo damos ahí en la clínica a nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque cualquier situación tienen que ellos apoyarte. Claro. Entonces, imagínate, puedes estar tú capacitado, pero si tienes a tus colaboradores no capacitados, te llegas a... Sí, pues no saben ni qué hacer. Claro, el chiste es que todos estén en la misma línea. Exactamente. Eso, sí. Entonces, eso es algo que la doctora es muy enfática en ese asunto. No, y sí es bien importante. La verdad, sí. Ahorita acabo de pasar ya un par de meses el módulo de primeros auxilios. Estoy estudiando ciencias de deporte, le dije a mi hermano. Y la verdad es que estoy buscando eso en serio, o sea, sí quiero... Sí, te lo mando. A la práctica, sí. Te lo mando con mucho gusto y te vas a dar cuenta que es otro boleto. ¿Por qué? Porque son 3. El BLS, que es la básica, ACLS y lo que es fármaco con monitorización. Entonces, son esos 3 niveles. Voy por la primera y cada mes voy a ir. ¿Y el DEA también Ahí va incluido. Ahí va incluido. Sí, ahí va entonces, incluido. RCP y DEA. Todo. Sí, el BLS, que es el vital básico, que llevan esas cosas, entonces todo eso. Pero lo que me gusta es que ellos también tenemos el desfibrilador y con las paletas, si cae en paro, tú te puedes dar cuenta qué derivación es o qué rama está dañada del corazón. Entonces, cuando tú ya lo podrías sacar, llega la ambulancia y tú ya le puedes decir, ¿sabes qué? Te hizo el paro en tal lado del corazón y ellos ya van un poquito más adelantados. Claro, ya, sí, eso también lo vi en el curso. Entonces, todo eso es algo que tanto la doctora y yo hemos ido despacio y pues el sueño, te lo comparto personal, es tratar de hacer lo que vi en Argentina, que son grupos de pacientes cardiópatas
y hacer tanto las clases, es una clase mensual teórica de invitar a un nutriólogo, un psicólogo, porque en la rehabilitación cardíaca no es nada más el programa. El programa consiste en psicólogo, trabajadora social y nutrición, que con ese complemento el paciente sale adelante. Claro. La rehabilitación cardíaca es un grupo interdisciplinario, no es nada más el terapeuta y el médico cardiólogo. Sí, como todo. Como todo. Como todo debe y debería de ser. Y en todos lados, tanto en Europa como en Cuba, como en Argentina, lo trabajan así. Y aquí en México hemos tenido la oportunidad de ir a Puebla, conocemos al doctor Iván, que lo aplica y él tiene lo mismo. Todo el grupo ahí. Oye, qué padre que estés llevando, o sea, trayendo esto a Mazatlán. Pues ahí vamos poquito. Pero esperemos en Dios que pueda lograr eso. Grupos de pacientes cardiópatas. Y son 3 meses lo que por default es hacia el paciente. Después de los 3 meses el paciente se supone que ya hace la adherencia, hace lo que es ya algo básico en su vida y se lo lleva a casa. Sí. O se lo lleva a su vida diaria. Después de los 3 meses. Se construye un hábito. Se puede decir. Y después de los 3 meses se les puede brindar lo que es. Que ellos, algunos lo han tomado con nosotros de que no, yo continúo. Hay buen pronóstico en el caso de que exista esa adherencia, esas ganas de salir adelante por parte de un paciente con estas características. ¿Hay un buen pronóstico de llevar a cabo una vida normal? O sea, sí. Una vida de poder ir al gimnasio, hacer una clase de spinning, o sea, cualquier cosa. Totalmente, ¿sí? Porque el paciente va a obtener el conocimiento de su patología, sí. Sus marcadores de dónde trabajar, sí. Tanto físicamente, y la más importante es que el paciente pudiera hacer la ingesta de medicamento. Porque ¿cuántos pacientes cardiópatas, cuántas pastillas toman? Tenemos algunos que son 9, 10, 12 pastillas. Con la rehabilitación cardíaca y el ejercicio se disminuye el 60% de la ingesta del medicamento. Wow. O sea, es todo un tema increíble. Otra historia de éxito sí. Con el ejercicio. A mí últimamente estoy suscrito a una revista española que se llama FISAC, de Pedro Valenzuela, creo. Y me encanta porque, a diferencia, por ejemplo, de la revista de Chicharro, que hablan mucho sobre los beneficios de fisiología del ejercicio, aquí es la fisiología o los beneficios del ejercicio más bien enfocados, pero ya en algo muy clínico específicamente. Por ejemplo, publican contenido acerca de cómo el ejercicio sirve en la rehabilitación de pacientes con cáncer, que incluso están pasando por una quimio. Oncológicos, ajá. En rehabilitación cardíaca también he leído un poco de eso. En mujeres embarazadas. Toda la parte clínica. Y a mí me encanta, o sea, me encanta leer cómo en la mayoría de las situaciones ya se está prescribiendo el ejercicio, incluso en lo que se consideraría algo muy crítico, que no me voy muy lejos, 10 años atrás estaba totalmente contraindicado el ejercicio, sí. Y que ahora es todo lo contrario. Todo esto inició en Europa, sí. En Francia, si no mal lo recuerdo, a ver si no me estoy equivocando, ¿verdad? Pero fíjate, en los libros de rehabilitación cardíaca marcan que los países desarrollados son los que tienen los programas de rehabilitación cardíaca más en constante y los subdesarrollados no. Pero los libros marcan que hay un país que es subdesarrollado, son los número 1 en resultados, en evolución, en practicidad de la rehabilitación cardíaca. ¿A qué crees que se deba ese grado de éxito? Es Cuba. Ah, bueno, es que ahí la medicina preventiva es tremenda. Exactamente. Claro. Entonces, pero yo lo personal, yo Fernando, digo, Cuba son buenos y todo, pero porque son ellos, es la isla, no es porque son pequeños, ¿no? Pero tienen una disciplina, a lo mejor por su vida, su cultura o la sociocultura que tienen ahí. Se los permite tanto en el deporte, en la cultura, en muchas cosas. Son destacados. Serán por la disciplina y por los marcadores que son, ¿verdad? Que son muy metódicos los cubanos. Y yo también creo que esto se debe un poco al sistema político que tienen.
porque creo que el régimen cubano entiende perfectamente lo costoso que es un sistema de salud donde hay una población enferma, ¿no? Ajá. Entonces, pues por supuesto que si tú tienes a la población sana, te vas a ahorrar muchísimo dinero y es algo que Cuba, por supuesto, que está dispuesto a ahorrar. Entonces, yo siempre le he atribuido... O a lo mejor no gastar, ¿verdad? Exacto, no gastar, sí. Yo siempre le he atribuido que ese sistema de salud tan bueno a nivel preventivo es precisamente porque ellos entienden perfectamente que es más barato prevenir que invertir o gastar en una enfermedad. Sí, sí. Entonces, aquí en México, pues está lo que es el hospital de cardiología, allá en México, que Sí. lo hacen, que a nosotros los fisioterapeutas ofertan plazas para ir y, o sea, certificarte como un fisioterapeuta cardíaco, Okay. pero solamente eligen a uno. O sea que es difícil. Es muy difícil, entonces la doctora me alenta de que, órale Fer, anímate. Y en una actualización que tomé hace 2 años por ahí, Sí. o año y medio, lo dieron fisioterapeutas que salieron de ahí. Y dentro del alumnado que estuvimos en la actualización, había varios que estaban aplicando y ya están haciendo los filtros muy, muy estrictos, pues. Sí. Exámenes teóricos de perfil, puedes pasar todos, pero si tú haces la entrevista y ¿qué te puedo decir? El presidio, vamos a llamarlo, te ve y todo, y no cumples con el perfil, te dicen, pudiste haber pasado con 10 y todo, pero no reúnes nuestros requisitos. O sea, son muy... Qué difícil es a veces difícil. tener ese acceso. Creo que lo viví un poco en mi carrera, en mi maestría de nutrición deportiva, porque pues es fácil acceder, pero también está la barrera económica. Sí. Cuando buscas una beca por parte de CONACYT, por ejemplo, Uh-huh. pues a CONACYT te beca en el rubro que a ellos les interesa la investigación. Uh-huh. Pero en deporte está claro que no hay un interés. Sí. Entonces es muy difícil. Y a darle, pues. Sí, pues a darle. Para mí fue como una barrera. Sí, eso. sí, la verdad sí. Y yo creo que, bueno, esperemos en un futuro, tenga las posibilidades y los tiempos como para aventarme, ¿verdad? Sí, Sigo yo a varios fisios que están ahí dentro. sí, Es muy interesante todo lo que aplican, todo lo que hacen. sí. Entonces, me gusta mucho replicar todas esas cosas y yo más que nada veo a la población de acá de Mazatlán, pues, o sea, poderles brindar ese servicio. Claro. Que posiblemente a lo mejor no tienen el conocimiento, pero a la hora de ofertarlo van a decir, no había acá eso, o no sabía que había acá, porque mucha gente decía, no sabía que había esto, ¿sí me explico? Entonces, pues gracias a Dios hay poquita aceptación ahorita porque vamos despacio, como te digo, pero los pacientes ya hay 2, como te digo, cumplieron los 3 meses y nosotros le decimos, ya tiene todas las herramientas y los vemos que tienen las herramientas para irse al spinning, como tú dices, o lo que quieran hacer, pero ellos dicen, no, yo me quedo y sigo como una mensualidad y siguen manteniendo sus parámetros dentro de... Y eso que me dices es muy alentador porque ahorita que comentábamos afuera del podcast, el valorar la atención de un profesional específicamente en ese rubro. Uh-huh. Y es allí donde yo tengo esa inquietud de invitar a quienes les gusta esta parte del movimiento en general, Uh-huh. pues al tema de la profesionalización, ¿no? Está claro que obviamente si tienes una cardiopatía el ejercicio es bueno, pero también si vas a un gimnasio convencional con un instructor de nivel técnico, pues va a estar bastante limitado en este rubro, incluso un preparador físico profesional, Sí. porque es un área muy especializada. O sea, ahorita tú tienes 2 carreras, un posgrado que es específicamente en este tema para tratar a estos pacientes y aún así me estás comentando que tienes ciertas barreras porque tienes que cumplir con ciertos protocolos que aún están trabajando en ello. Entonces esto como que incluso despierta un poco más la parte de concientización pues del nivel que se necesita, ¿no? Fíjate que ahorita como le dices, fuera del podcast, antes de iniciar que me comentas eso, sí, o sea, como lo decíamos, podrás ir y ver y dices, pues es que es ejercicio. Sí.
Pero no, es que es un tratamiento. Exacto. Y dentro del tratamiento tú estás tratando con una persona enferma Claro. del corazón. Y es una línea que a lo mejor es invisible de lo que puede ocurrir si no lo trabajas bien. ¿Sí me explico? Sí. Que puede ser catastrófico. Sí. Y si no le das la debida respeto a eso, que es ética profesional, Claro. pues eso es la diferencia que está marcando hacia el paciente, ¿no? Entonces, me agradó mucho que me dices tú de humanicémonos, ¿verdad? Entonces, sí, de repente, pues, como dices, hay muchos entrenadores, o porque hizo el ejercicio, o porque estaba gordito y bajó 70 kilos. Porque tiene una Champion History Fitness, ¿no? Ándale. Entonces, sí, la verdad, comparto totalmente esa filosofía que tú tienes. De repente me topé con un paciente, bueno, un amigo de ahí de la preparatoria, que lo vi sentado en la recepción de la clínica y lo saludé. Hey, ¿qué anda? No, pues fíjate que traigo un problema en el hombro y me mandaron para acá. Fíjate que ya he ido con varios y me dijeron, no, vete para allá. Ya me habían dicho que viniera para acá con ustedes, pero por X o por Y no había venido. Entonces, híjole, de repente pues sí vemos en redes. Yo en lo personal veo que pues ofertan o tratamientos o ofertan atención y pues no es que no estén con el título, sino que la intención es buena, pero pues sí profesionalícense, pues. Sí, es que no es que haya malas intenciones y yo entiendo que la cuestión económica a lo mejor no está tan del todo bien para muchos y que muchos están en ese camino de luchar, esa parte la puedo entender, incluso me identifico hasta cierto punto, pero sí cabe mencionar que pues hay áreas que no nos corresponden No. para tocar, Sí. porque incluso el otro día estaban entrevistando a un amigo mío que es médico y estudió una especialidad en mamas, o sea, el Ajá. especialista en mamas, pues. Sí. Y creo que hay muy pocos especialistas aquí en Mazatlán y él estaba comentando un poco al respecto que pues a veces llegaban pacientes con tratamientos de otras especialidades y que de médicos que a lo mejor no habían recibido el mismo entrenamiento y que como tratando de concientizar un poco que por aquí es la línea de trabajo, ¿no? Sí, zapateros tus zapatos, pues. Sí. Y derivar al paciente. Ahí en la clínica es algo que nosotros, la verdad, sí nos identificamos, tanto la doctora como todos los colegas, Sí. los que colaboramos ahí. Incluso hay pacientes que llegan a terapia, pero pasan con la doctora, que es médico especialista en rehabilitación. Ella, para que tú pases a un programa de rehabilitación física, te debe de haber un médico especialista en rehabilitación que haya hecho medicina y aparte la especialidad. Claro. ¿Ok? Entonces, me ha tocado o he visto en ocasiones que la doctora no los manda a terapia. ¿Por qué? Porque la terapia no los va a sacar. Te tiene que ver un neurocirujano con un problema de hernia de disco. Lo que te diga el neurocirujano de que, pues, o es cirugía o sabes que inténtale con la rehabilitación, ok, perfecto. O con una fractura, vete con un trauma. Rupturas del ligamento cruzado anterior, que hay fisios que con terapia dicen, yo te voy a sacar, pero si tiene roto el ligamento, ¿cómo lo vas a sacar? Ey. O sea, se deriva al paciente, no se le vende falsas expectativas. Yo siempre le digo, yo te puedo trabajar de esta manera, pero tu daño estructural no te lo voy a sacar. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Se te puede hacer se te puede ayudar con volumen muscular, se te puede ayudar a suplir tantito lo que hacía el ligamento o Sí. problemas de hombro, o sea, muchas cosas. Pero el daño estructural no se va a O sea, sacar. ya cuando se tiene que hacer cirugía, Se tiene que hacer. tiene que hacer y punto. O sea. Incluso hay veces que el paciente dice, ok, vamos a darle la terapia. Ahí ya pasa que se va a operar. Se hace una fisioterapia prequirúrgica. Claro, que es para fortalecer un poquito, ¿no? Imagino. Vas a la cirugía y como el traumatólogo o el neurocirujano o el que lo opere le va a dar un tiempo de inmovilidad, el músculo se atrofia. Entonces, para no agarrar el músculo delgado y más delgado, entonces hacemos un volumen para que llegue a la terapia después de la cirugía
con un poquito más preparado, ¿no? Claro, para que ese tiempo de inmovilización no sea tan perjudicial como puede ser cuando no hay tono muscular, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y incluso me ha tocado también, o hemos visto casos donde les dicen que todo está bien, pero los estudios marcan otras cosas y nosotros no es que no queramos, sino que tenemos que darle la línea al paciente para que ellos entiendan que es lo mejor para su caso. Sí, Y cada caso es distinto. Simplemente que los pacientes tienen que saber ser orientados, pues. claro. Oye, ahorita mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención y que es algo que la verdad no tengo muy claro, que mencionaste que había un médico rehabilitador. Sí, la ¿Cuál es la doctora. diferencia entre un médico rehabilitador y un fisioterapeuta? Ok, qué buena pregunta. Sí, Y ojalá lo escuchen muchas personas. Un médico rehabilitador es un profesionista que hizo medicina general, aplica para su especialidad y aparte estudia 2 años de medicina especialista en rehabilitación. Ellos están encargados de ver a los pacientes que van a rehabilitación amputados, con cirugías tanto de columna, problemas del sistema nervioso central, periférico, parálisis cerebral, derrames cerebrales, embolias, sí, ¿qué más? Problemas musculotendinosos, ciatalgias, todo eso, pues. Entonces, es el médico rehabilitador. Te puede haber un trauma por una fractura, sí. ¿ok? Te ponen lo que es una placa, tornillos. Te manda a rehabilitación y te manda con el fisioterapeuta. Ujú, A lo mejor en ocasiones varios especialistas te dicen, te tienen que poner ultrasonido, corriente y ejercicio. ujú. Pero el médico rehabilitador es encargado que hace la receta y el desglose de todo eso. ¿Cómo es el ultrasonido? ¿Con qué dosificación? ¿Qué corriente es la adecuada? Si no tiene contraindicaciones el paciente de aplicar la corriente, el ultrasonido, el láser, compresa, tanto caliente como fría, o qué tipo de ejercicios va a llevar. ¿Por qué? Porque en ocasiones los pacientes pueden tener un problema vascular en la pierna, pues está contraindicado en ocasiones poner una compresa Claro. y se les puede pasar. Entonces el médico rehabilitador es el encargado de llevar todo eso. O sea, toma en cuenta todas las variables y una vez que prescribe, como tú dices, la receta, el fisio es el encargado de llevar la ejecución. O sea, Exactamente. el fisio está especializado en ejecutar Práctico. y el médico está especializado en diagnosticar, determinar y pronosticar. Exactamente. ¡Wow! Y el, Fíjate qué y el increíble tener fisio, eso y el claro. fisio, dentro de la rehabilitación, de todo el tratamiento, tiene la capacidad de modificar, porque en ocasiones se puede ver un paciente 12 sesiones, 9 sesiones, lo que marca el doctor, Sí, y sobre la evolución o sobre el camino, ver el avance y el fisioterapeuta está capacitado de modificar la terapia. Nosotros en la clínica te compartimos que tenemos un circuito cerrado sí. en nuestros pacientes, que si llega a pasar eso, lo escribimos y queda registrado. ¿Para qué? Para cuando termine el bloque, pase de nuevo con el médico rehabilitador y le dice, mira, Fernando vio a Juanito Pérez que avanzó en esto y le aplicó lo otro y ya está trabajando fuerza. O ya está trabajando medios de elongación o movilidad. Cuando a lo mejor el médico dice, hasta la siguiente le vamos a trabajar, pero lo avanzó o no avanza. Entonces, muchas veces también los pacientes se quedan en la rehabilitación y no es estar en rehabilitación. No se trata de que el paciente esté meses en rehabilitación. Si dura meses es que no le está sirviendo. Claro. Y nosotros también poner, no hay avance, el paciente llegó con dolor, el paciente no mejora, sigue con parestesias o X cosas. Entonces, tú se lo escribes al doctor y el doctor lo ve, dice, no está funcionando, lo derivo inmediatamente hacia otra especialidad. Pudiera ser medicina del dolor, que también es otra área, que son anestesiólogos, que aparte de ser anestesiólogos, hacen una subespecialidad en medicina del dolor. Y ellos se encargan de ayudarles por ese medio a pacientes que tienen un proceso crónico a disminuir el dolor y que tengan una mejor calidad de vida. Wow, qué interesante todo esto que me platicas. O sea, es súper interesante porque hay que tomar en cuenta
pues ahora sí que la opinión de distintos expertos para crear un pronóstico, ¿no? Sí, O una un plan de ayuda. trabajo. Incluso también los médicos, aquí hay varios, un par de clínicas del dolor que incluso ellos lo ven y lo mandan a la terapia. Y el paciente viene ya con indicaciones, pero saben que pasan con el médico especialista en rehabilitación, los ven el procedimiento que se les hizo, algún bloqueo, qué sé yo, y lo mandan a la terapia. Entonces tú ya sabes que viene por clínica del dolor, pasó a rehabilitación con el médico especialista y ya viene contigo y ya viene ya más desglosado el paciente. Wow, interesantísimo, la Sí, verdad. todo eso es He lo que se aprendido ve. mucho ahorita en este rato. Todo eso es lo que vemos ahí en la clínica y es lo que, pues gracias a Dios, es lo que veo ¿Cómo día a se día. llama la clínica de Clínica ustedes? Teracenter. ¿Y dónde está? Tenemos dos áreas de atención. La principal que es en la colonia Benito Juárez, sobre Independencias, en contraesquina del Hospitalito Municipal. Ok. Es un edificio de 2 plantas. Tenemos el área de abajo que es para pacientes pues, que a lo mejor no pueden subir escaleras y es el área geriátrica. Y el área de arriba que es el área de gimnasio terapéutico y el área de medios físicos. Ahí estamos. Y el otro es en Polimédica, que es donde está mi hermano Miguel, que él se especializó en lo que es la osteopatía Sí. y su enfoque es más estructural, pero también hace en general de todo. Pero está ahí en Polimédica, en el 7º piso, en el interior del Instituto Cardiovascular de Mazatlán. Interesantísimo. Ujú. Pues es bueno saberlo. Sí. Oye, Fernando, y ya para concluir con este bloque, digo, porque nos queda poquito tiempo. Ujú. Ahorita, al principio de la entrevista bueno, el podcast, ¿no? Ya no Ajá. la entrevista, pero no, X. Comentabas que también estás un poco metido en la parte de la preparación física. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Con quién estás trabajando? ¿O qué? Mira, ahorita estamos con lo que es la selección nacional de básquetbol, tanto mi hermano y yo. Mi hermano inició aquí, bueno, iniciamos los dos, pero él inició un poco más. Miguel está más enamorado en la preparación física, a mí también me encanta. Pero ayudó al lado de equipos de básquetbol femeniles. Miguel, su resultado con un entrenador, Marcos Chávez, que le mando un gran saludo, llegó a dar con Gustavo Ayón. Entonces, Gustavo Ayón conoce a Miguel y va Miguel a trabajar la preparación física especializados nada más con Gustavo. Entonces, eso, nosotros aquí en Mazatlán, yo he trabajado en la readaptación, en específico en la preparación física o no. Yo hago lo que es el return to play. Que es la reinserción deportiva, ¿no? Exactamente, Sí. es como el performance del deportista Sí. dentro de la clínica. Eso es lo que yo hago. A lo mejor no has visto mucho ahí en mis redes por lo mismo que estoy como que ocupado, pues. Sí. Entonces, hemos estado con los seleccionados de voleibol de playa en sus rehabilitaciones, en sus reintegraciones. Entonces, nosotros lo dejamos a punto para que ellos inicien un programa de fuerza. Sí, ¿Sí me explico? básicamente para quienes nos escuchan, y si me equivoco, corrígeme por favor, esta parte de reinserción deportiva viene post-rehabilitación de una lesión, o que es prácticamente ya específicamente dirigido a que ya puedas seguir con tu práctica deportiva. Exactamente. ¿No? Entonces, pues he tenido ahí la dicha de trabajar, pues ahorita con la selección nacional, estamos apoyando en la preparación física durante las concentraciones, pues es gimnasio, en cancha, el warm-up, o sea, el calentamiento. También dentro de la selección, lo que nos gusta a nosotros y más bien lo que vemos la capacidad de que se tiene que trabajar, es como que la integración, porque en la concentración de repente hay convocados nuevos y como es un grupo de trabajo, tú sabes que la adherencia o la integración al equipo y el compañerismo tiene que perseverar ahí. Entonces también aplicamos lo que son ejercicios de integración grupal. Claro. En el ejercicio, en el calentamiento, en dinámicas, o sea, como niños. Sí, es parte de la preparación física específica. Exactamente, y pues apoyamos en eso. Sí. Cuando hay días que tenemos que ir al gimnasio, tenemos que aplicar las pesas también, Claro. y hacer las cargas necesarias y conocer
de dónde vienen los chavos, porque hay muchos que vienen de España, de Turquía, de Puerto Rico, y ahí durante la concentración o en la comida, oye, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Estás haciendo pesas? No, pues no he hecho nada. Entonces tienes que hacer como que una planeación muy ecuánime para que no sea o muy, ni muy baja. O sea, tiene que ser muy compensada, pues. Y me imagino que, y es la parte que me gusta de los deportes colectivos. Uh-huh. Ayer estaba platicando con un amigo que es preparador físico, justamente porque en un punto voy a tener que elegir, digamos, un margen de especialidad. Sí. Y me gustan más los deportes en conjunto por eso que comentas, porque por ejemplo en el deporte como digamos el atletismo, Uh-huh. tienes un macrociclo Sí. de trabajo para una o dos competencias Sí. en todo el año. Es un objetivo, claro. Y ya está. En cambio, por ejemplo, en el básquetbol o en el fútbol, tienes un montón de competencias y tienes que adaptarte a eso. O sea, de hecho, uno de los entrenadores, el entrenador del Manchester United, tuve la fortuna de estar en una conferencia donde él impartió. ¿El coach? El coach, Ok. ¿sí? Y nos enseñó toda la planeación, o sea, todo el macrociclo. Y dijo, y eran como 28 puntos verdes en el mes y 2 puntos azules que eran la preparación física, ¿no? Sí. Y nos dijo, esto es lo desafiante de trabajar con un equipo que juega en la Champions League, en la Liga Europea, porque ¿dónde metes el entrenamiento? Exacto. Entonces aquí es donde la teoría ya no nos está sirviendo. No. Para nada. Y justo allí fue donde dije, wow, me encanta esos desafíos que tienen los deportes en conjuntos. Y otra parte que pues, como bien dices, si uno tira muy arriba y otro tira muy abajo, ¿cómo le haces para hacer un esquema general, no? Fíjate que estuve en Cuba con ellos, con la selección, y Sí. tuvimos días que pudimos trabajar las pesas, que lo tuve que meter por la situación de los entrenamientos son físicos, o sea, Sí. a esas alturas pues son físicos, pero tienes que meter pesas para que agarren estímulo y no hacer un deterioro y no lleguen al partido con la curva hacia abajo, ¿no? Que Sí. tratar de mantenerse. Y como es mucho impacto, entonces tuve la dicha de escuchar uno que otro comentario ahí de unos chavos que me lo dijeron personalmente. Fer, estuvo perfecto, me siento bien. Órale. Ah, qué chingón, dices tú. Es bien padre eso. Y te quería preguntar algo, tú ya que tienes un poco más de experiencia trabajando conjuntamente como Ujú. tal. Estaba la otra vez también escuchando a un preparador físico que comentaba mucho la hipertrofia en deportistas. Ujú. Porque muchas veces va el deportista también, y esto es importante pues para que sepan dónde pueden entrenar. En los gimnasios luego se usa el método tradicional, ¿no? Que es para el culturista. Sí. Pero estaba escuchando y leyendo también que en la preparación física de un deportista esto no funciona así. La hipertrofia tiene que ser más lenta y Sí. tiene que ser diferente. Y estaba exponiendo un método donde, por ejemplo, ok, si vas a trabajar 8 de 4, trabaja 4 de 8. Ujú. Mejor, Sí. más enfocado al reclutamiento de las neuronas motoras, Sí. pero que va a desarrollar hipertrofia gradualmente para el Sí. deporte. Fíjate que en lo personal, yo en lo personal me agrada más ver cuál es la disciplina del atleta Sí, y la biomecánica que él le usa claro. para trabajar. Primero hacer una base de fuerza en general y sobre eso programar las cargas para hacer la transferencia de lo que él va a hacer. Claro, por ejemplo en el básquetbol, ¿no? El que lanza el El balón. tiro, los saltos, Sí. la velocidad. Entonces, sí les puede servir ir al gimnasio y hacer las pesas convencional y todo, pero ya cuando caen en manos, bueno, en lo personal mías, me gusta trabajar de decir, a ver, este canijo hace todos estos movimientos y esto es lo que él tiene que hacer. Hay explosividad. O sea, hay un rebote y ¡pum! Tienes que correr. Sí, ¿Sí no, me explico? me imagino que la rutina ya específica, o sea, cuando ya entras a la especificidad de un botador Sí, ya o es de un distinto. base, ya su 20% final o parte de esa rutina tiene que ser 100% específico a la posición de cada jugador. Sí, a mí lo que en lo general me agrada más es pesas. Sí, a mí me Fuerza, encantan las pesas. fuerza, la transferencia, hacer levantamiento olímpico y llevado hacia lo que va a ser. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Y a mí en lo personal me gusta derivarlo
con alguien que sea táctico, técnico. Bote, eso yo no lo manejo. No, o sea, pero que sí. él lo haga. ¿Sí Pero me por explico? ejemplo, el hecho de, si tú ves al lanzador, Sí. eso sí lo puedes fortalecer Sí, para que claro. allá se ejecute Sí, muy... en lo personal, aquí hay pocos gimnasios donde se puede hacer eso y se tiene que hacer el trabajo que estás haciendo de pesas Sí. y llevarlo inmediatamente a un área de transferencia de la fuerza. O Él sea tiene que, que transferir lo que está trabajando en el o momento. sea que tiene que ser en la misma sesión. Exactamente. Qué interesante. Súper. Eso es lo que deben de trabajar el deportista. Te lo comparto. Este mes, sí, bueno, el mes Sí. pasado y me hicieron el llamado con Libertadores de Querétaro. Sí. Estuve allá de trainer. Sí. Y allá estaban 2 seleccionados nacionales. Uno de ellos y el otro también se interesó solito. Él es de aquí de Durango, es Irwin Ábalos, se llama. Me dice, Fer, me voy un mes a Mazatlán. Y se viene a trabajar directamente acá. Se interesó, creo yo, él por querer tener un descanso, porque ellos tienen, aquí en México hay ligas muy continuas Sí. y no tienen un reposo. Entonces, se suponía que llegaba esta semana, pero tuvo sus compromisos con Libertadores y tuvo que regresar. Entonces, no sé si vuelve a venir. Se viene, perdón, la siguiente semana o pasando la ventana de Chihuahua donde vamos a ir. Sí. Entonces, va a andar por acá. Entonces, pues tanto Miguel y yo vamos a estar ahí con él, trabajándolo. Entonces, yo creo que pudiera ser una ventana buena para mi hermano y para mí de que él tenga un resultadito, Claro. lo comente Sí. y ojalá pueda Claro. replicarse y que venga más gente, ¿no? No, pues yo creo que sí lo va a tener. Ojalá, güey. Yo creo que sí. Ojalá. Qué bueno que sea esta oportunidad. Fíjate que me da mucho gusto conocerte a tu bro y a Sí, ti. no, gracias. Porque Igualmente, güey. muchas veces he tenido, como nutricionista deportivo, pues a veces me doy cuenta de, al momento de estar interpretando las cosas que yo siempre les digo a mis pacientes, especialmente, pues me llega mucho championship del fitness, ¿no? O sea, es la masa, ¿no? Entonces, para el nutriólogo deportivo que tiene que tomar en cuenta toda esta base metodológica, a veces llegar con una base, pues, que deja mucho que desear. A veces me cuesta trabajo decirle a mis pacientes, mira, es que esto que estás haciendo no es lo mejor que podrías hacer para conseguir tu objetivo como tal. Podrías llevar a cabo esto. Entonces, es bueno saber que hay preparadores físicos profesionales en Mazatlán, porque son los únicos que conozco. Si hay más, por favor, dime. Fíjate que... No, sí hay varios que sí Sí. los ubico. Uno de Sí. ellos que le he aprendido mucho y es el que te digo que nos alentó a irnos a Guadalajara es Marcos Espinosa. Marcos Espinosa. Él, Lo voy a tener que invitar al Sí, podcast porque invítalo, ya no güey. ves que escuche ese nombre. Sí, Marco, Sí. muy bueno. Él se certificó en levantamiento olímpico. O sea, Wow. sabe muchas cosas, Marco. Sí. Es una persona muy, muy documentada. Es tú un lo área ves que he con querido tocar mucho eso del levantamiento. es un vato que tú lo ves. Él tiene su gimnasio, lo cerró. La pandemia fue un killer para él. Sí, a nosotros también nos Sí. mató la pandemia. ¿Dónde está Marco? No, ya no está. Ahorita no está. Él está independiente con sus clientillos que quedaron. Él va ahí ¿se puede decir gimnasio? Sí. El B-Fit que está en Insurgentes, Órale. pero muy temprano. Ok. Y tiene nada más sus poquitos, Sí. llega muy temprano él y y él hace sus trabajos ya. Qué interesante. Oye, y Marco, ¿dónde tenía su gimnasio antes? En contraesquina de los campos de la Juárez, Ok. arriba de unos licuados, por la Juan Pablo. Ya sé dónde. Él, Sí güey. lo llegué a ver, fíjate. Él. Qué interesante. Entonces él tenía mucha gente que lo seguía, hacía un trabajo de fuerza en general. Sí. Y aparte de los que veía ahí que eran disciplinaditos, Sí. ya les implementaba otros métodos de fuerza, de programas, de planeación, Sí. y ahí lo veía. Y sí, la verdad, Marco, muy bueno. Ok. Te digo, todavía no tengo la dicha de poder tener un espacio para hacer, que es lo que también otro sueñito que cargamos mi hermano y yo, para hacer el return to play, tener un gimnasio específico para hacer un performance del deportista. Claro. Ojalá se dé en un futuro. Claro. No, pues qué interesante. Y aplicarlo, güey.
Oye, pues la verdad, emocionadísimo. No sé si quieras, ya se nos termina el tiempo, no sé si quisieras decir algo a la gente o quienes nos escuchan. Pues primero, más que nada, agradecer Sí, tu invitación, carnal. La verdad, fuera del podcast antes de iniciar que platicábamos acá. sí. Sí, la verdad es algo muy importante, como dice, humanízate. O sea, tanto las personas que hacen el ejercicio y las personas que tienen la intención de ayudar, de entrenar. O sea, pues sí les mando ese mensajillo de que humanízate. O sea, métele los kilos, profesionalízate. La intención, yo le digo, no se las quito, nunca se los voy a quitar, pero sí, pues a lo mejor en otro país no se pudiera permitir eso, ¿verdad? Que no estás avalado o no tienes el papel. Sí. Pero sí les mando ese mensajito de que lo pueden lograr. O sea, no hagan de que la fácil, No, pues. y aparte si les gusta, Sí, o sea, si van a les ser unos gusta. profesionales. Y si tienen el tiempo, lamentablemente yo no tengo el tiempo para abarcar muchas cosas. Y si ellos tienen el tiempo, están viendo que hay mercado aquí en Y Mazatlán. mucha necesidad. Mucha necesidad. Sí. Entonces se pueden enfocar en muchas cosas. Y pues saludos pues a mi familia, a mi esposa que es un pilar enorme para mí, que me comprende en los viajes que voy y vengo, en la demanda que tengo en mis pacientes que pues sí, me roba mucho tiempo, pero mi esposa, híjole, es como que la que sufre de no tener tanto tiempo ahí para ir de calidad, ¿verdad? Y en lo poquito que tengo ahí con ella me comprende, pero sabe que soy un apasionado en lo que hago, en cualquier faceta que hago, Qué la increíble. verdad. Pues pasión compartida Sí, por todo lo que es la actividad física en sí. general y pues qué padre poder conocer personas como tú, como tu hermano. La verdad es que estoy muy emocionado y espero que este podcast no solo sea la única colaboración que hagamos, sino que Ujú. hagamos más porque, Sí, como te no, con digo, gusto. encantado de platicar con ustedes. Y bueno, pues nada, esto fue Humanízate y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, bye bye. Oye, Chingón, brother. no, chingón, la verdad que qué padre, fíjate.